la agenda del día. Yo le llamé una aplicación o una forma dual para trabajar con microservicios y una opción dual. Y me gustaría que viéramos por qué es dual, ¿no? ¿Por qué le llamo yo dual? Pero antes de eso sí me gustaría hacer un poco de historia para saber el contexto sobre el cual nos estamos moviendo. Teniendo el contexto creo que se entiende un poco para dónde va todo esto. No sé si en la audiencia hayan personas que tengan más de 7, 8, 10 años desarrollando en Java, en el backend principalmente, pero han de acordarse que los ciclos de liberación de la parte empresarial de Java pues eran pues muy lentos, ¿no? Los espacios eran de 2, 3 años incluso, ¿no? Esto lo que provocaba era que los ciclos de desarrollo, si quisiéramos estar actualizados, fueran no solamente lentos, sino que tratar de adoptar una nueva tecnología o una nueva librería. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo eh, tratar de utilizar custom tags de la 1.2, por ejemplo, y sustituir la 1.1, pues sí tuvieron que pasar un poco, pues varios años, ¿no? Entonces la intención o el objetivo de esta pequeña línea del tiempo es recordar que, y hay que aceptarlo, Java en la parte empresarial tardaba un poco en liberar sus versiones, ¿no? Y es lo que yo creo, digo, no fue bueno ni malo, lo que propició que otras herramientas, otros lenguajes pudieran comenzar a avanzar o ganar espacio, ¿no? Rails en particular, Ruby on Rails fue el primero que tomó ventaja de esto cuando por ahí alguien que era el framework de Ruby on Rails y casi todo el mundo quiso programar en Ruby, ¿no? De repente Python saca Django y copia un poco, no copia, sino adapta el formato de scaffolding, el generar validaciones automáticas, etcétera, ¿no? Esto que propició, pues propició que hubiera un poco más de competencia entre los frameworks, ¿no? Un poco más reciente está el tema de Node y también un poco más reciente el tema de Laravel. Si han programado en JavaScript del lado del backend, del lado del servidor, o con PHP o con Python o con Ruby, seguramente ubican algunos de estos frameworks. ¿Ok? Pues Java tenía que hacer algo, esto es definitivo, ¿no? Y Java no nada más me refiero como lenguaje, sino Java como máquina virtual, Java como plataforma, Java como ecosistema. Todo lo que conocemos como Java, pues tenía que hacer algo. Y eso propició entonces en años recientes la creación de algo que conocemos ahora como microprofile, ¿no? Que va en su versión 3.3 actualmente. Microprofile lo que intenta, vamos a detenernos aquí un poco, microprofile lo que intenta es generar un mecanismo estándar que permita la evolución y la adaptación de Java como tal para el backend. Y a través de un comité, está formado por un comité, permite ir adaptando estos cambios, ¿no? Esta adaptación es muy importante porque está intentando ser consensada o consensuada para que los avances o los cambios que se adapten y que se adopten sean eh, pues de convenio con todos, ¿no? En ese comité poco a poco se han ido incluyendo empresas grandes, empresas pequeñas, empresas incluso particulares, me parece. Algo similar a lo que ocurría con el Java Community Process, pero digamos que en un formato mucho más ligero, ¿no? Si es que podemos utilizar la palabra. ¿Qué propició Microprofile o qué propicia Microprofile? Microprofile lo que propicia es tener un marco estándar de librerías, unas librerías que puedan ser las mínimas requeridas. El objetivo, como les comentaba, es tratar de mantener eh, un entorno ligero, es lo que estamos buscando, un entorno lo suficientemente ligero que nos permita un poco estar respondiendo de manera rápida a los cambios, ¿no? En particular, estos frameworks que vemos a la derecha, Payara, Tommy, Lovni es de IBM, es Liberty, Quarkus es de Red Hat.
En particular, estos frameworks se adaptan completamente al entorno de MicroProfile, ¿no? Respetan las librerías, van siguiendo las versiones, etc. Pero mi intención también es comentarles que no nada más existe MicroProfile. Queremos tener la visión completa. Y por ello es que existen otros frameworks que, ¿cómo llamarlo? Intentan ser la avanzada. Por avanzada me refiero a que no hay un estándar, no hay un comité que los guíe, sino cada uno por su cuenta implementa las mejores herramientas o las mejores técnicas o las mejores librerías incluso que permitirían que el framework sea óptimo y sea atractivo para utilizar. Es muy probable que ustedes ya ubiquen a varios de estos. No son todos, ni son todas las implementaciones de MicroProfile y tampoco son todos los frameworks unitarios, si lo podemos llamar así. Hay más, yo puse los más representativos o los que yo considero más representativos. ¿Dónde queda Helidon? Helidon queda entre, implementa MicroProfile y también implementa un mecanismo utilizando programación reactiva que permitiría entonces, y aquí comienza lo dual, parte de lo dual, poder, si alguien decide, apegarse a MicroProfile o si alguien decide implementar un mecanismo un poco más, no sé si actualizado o yo le llamaría de avanzada, porque se utiliza un poco la programación reactiva, y por ello permitiría entonces darnos esta doble visión, ¿no? O trabajamos con MicroProfile o trabajamos con una manera, Helidon lo llama estándar, ¿no? ¿Qué es Helidon entonces? Helidon es un framework para creación de microservicios de manera ágil que está pensado para la nube. Ahorita vamos a ver por qué digo que está pensado para la nube. Y principalmente nos permite algo muy importante. Me voy a cambiar a un browser para mostrarles. Este es, ¿no? Helidon, esta es la pantalla principal de Helidon. Helidon tiene un diseño muy, bueno, la página principal tiene un diseño muy atractivo, pero aquí comienza la segunda parte o el segundo enfoque de lo dual, ¿no? Por un lado tenemos el entorno estándar, como les mencionaba, que le llama Helidon, y por otro lado el microprofile, ¿no? Si se dan cuenta, y es lo que me gustaría comenzar a enfocarnos con la parte reactiva, la programación reactiva es algo, y ahorita lo vamos a mencionar, que tiene años tomando fuerza en otros lenguajes o contextos y ya le llegó la hora a que su adopción fuera mucho más grande del lado de Java, ¿no? No es que sea nuevo en Java, ya hay mecanismos para hacer programación reactiva en Java. A lo que me refiero es de que ahora ya hay más frameworks que se están acercando un poco a este tipo de programación. Regresando entonces a la presentación, veíamos esta parte en la que Helidon en su pantalla principal nos intenta explicar el por qué podemos llamarlo, o lo llamaríamos dual, a esta programación o a este enfoque de trabajar de las dos maneras. Y aquí me detengo un poco para hablar sobre la programación reactiva, ¿no? Si alguien no está muy familiarizado con el término, debe de saber que pues hay un manifiesto, ¿no? Casi todos, desde que salió el manifiesto ágil, han salido, bueno, desde antes, ¿no? Desde otros manifiestos mucho más políticos, pero desde que salieron algunas formas o enfoques o corrientes en nuestro contexto, decidieron llamarle manifiesto, decidieron crear un manifiesto para que a partir de ahí se creara como que el marco de definición principal.
Y en el caso de la programación reactiva no es distinto, ¿no? Hay un manifiesto que define principalmente la programación reactiva a un tipo de programación que es resiliente, responsiva, elástica y orientado a los mensajes, ¿no? Orientada a los mensajes. Vamos a tratar de explicar estos 4 puntos de manera sencilla. Responsiva quiere decir que siempre va a estar arriba, ¿no? Para lograr, siempre va a responder, o se espera que siempre responda o responda la mayor cantidad del tiempo posible. ¿Cómo se logra esto? Bueno, básicamente la programación reactiva lo que intenta promover es el uso de mensajes asíncronos. Eso se hace con mensajes asíncronos. El cuadrito de arriba, el responsivo, se cubre con mensajes asíncronos. Y hasta ahí es lo que dice el manifiesto. ¿Cómo implementa alguien esos mensajes asíncronos? Ya depende de cómo lo programes, ¿no? Algo que intenta el manifiesto o la documentación o la literatura sobre los sistemas reactivos es, por un lado, el sistema nada más define el funcionamiento de la naturaleza y la programación definiría cómo implementarlo, ¿no? Entonces podríamos tener sistemas reactivos que no utilizan programación reactiva y a la inversa, ¿no? Fragmentos de programación reactiva que no son necesariamente un sistema reactivo. ¿Cómo se puede implementar o cómo se implementarían mensajes asíncronos? Nosotros con Java pues podríamos poner una cola de mensajes, ¿no? ¿De qué otra manera podríamos utilizar programación funcional? ¿No? ¿De qué otra manera podríamos crear hilos que se estén soltando cada que llega un mensaje, etcétera? ¿Cómo implementamos esos mensajes asíncronos? Ya depende de nosotros, ¿no? La resiliencia es igual, depende de cómo lo implementemos, pero lo que menciona es que la definición diría que lo que se intenta con la resiliencia es poder recuperarnos de los errores, ¿no? De un estado de error, pensando un poco en máquinas de estados finitos, de un estado de error poder retornar y recuperar, no es la palabra que se ocupaba en ese contexto, ¿no? Recuperarse de un estado de error a un estado aceptable. La parte más importante es la orientada a mensajes, ¿no? Y es muy sencillo de entender porque lo ocupamos siempre, ¿no? El payload que enviamos a un microservicio o a un servicio web, pues ese es un mensaje tal cual, ¿no? Aquí obviamente la intención es tener mensajes cortos, no muy extensos, no muy grandes, que permitan un manejo mucho más óptimo. Y por último, la elasticidad. La elasticidad es un concepto que tiene relativamente poco que se usa en este contexto. Antes ocupábamos, y seguramente según lo ocupamos, el término de escalamiento. La elasticidad no es más que es poder escalar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Originalmente, cuando hablábamos de escalamiento, pensábamos en crecer la capacidad de respuesta o el número de despliegues, ¿no? El tema con lo elástico es que no nada más puedes crecer en grandes, ¿no? Tienes que también poder disminuir, ¿no? Esto por el tema de costos y por el tema de optimización de recursos, es que la palabra elástico se utiliza mucho más en la nube que el escalamiento, ¿no? El escalamiento es un poco más, digamos, pre-nube, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, la programación reactiva es básicamente en un sentido eh, de definición esto, ¿no? Poder trabajar con esto. ¿Cómo lo implementamos? Pues ya depende de nosotros. En el caso de Helidon, lo que implementa es programación reactiva con una versión, con un formato de código mucho más orientado a la programación reactiva, que van a ver que se parece un poco a la programación funcional, si es que alguien ha trabajado programación funcional, o se parece también un poco con las nuevas versiones de Java, con el uso de lambdas y otras funcionalidades que se fueron agregando con el objetivo de poder eh, propiciar un poco más este tipo de programación. Si alguien por ahí aún tiene dudas de si es bueno o no aprender programación reactiva, les recomendaría que se den una vuelta por InfoQ. InfoQ es un portal que ya tiene años, es de los más clásicos, me parece. Bueno, yo tengo años viéndolo, pero tiene la peculiaridad que cada cierto tiempo envía
o genera reportes, ¿no? Tendencias. Y en particular genera de todo tipo, ¿eh? De UX, de UI, de inteligencia artificial, de voz. Pero enfocándonos a temas de arquitectura y diseño, no sé si alcanzan a ver que en la segunda columna, en la de Early Adopters, aparece hasta arriba programación reactiva, ¿no? Habría que ver cómo va esto en este año o cómo sale en este año. No se trata de pensar que lo que digan ellos es ley, sino solamente ir viendo tendencias, ¿no? Y por eso la palabra trends ahí en, el, en la URL, ¿no? Siempre es bueno tener tendencia, ¿no? No es como, vamos, no es el equivalente a Gartner, pero sí nos ayuda a ver para dónde se está moviendo esto, ¿no? Quizás a mediados de este año o a finales de este año la gráfica sea distinta, pero ya nos dimos cuenta o sabremos para dónde más o menos se movió el tema de la programación reactiva, ¿no? Si se dan cuenta, blockchain y HTTP3 viene como innovación. Un tema muy importante cuando adoptemos un framework, no nada más para Helidon, sino en particular para cualquier otro framework que trabajemos, es el ecosistema, ¿no? Hay que revisar si el ecosistema nos permitiría o nos permite interactuar con otras herramientas, y en particular Helidon sí nos permite trabajar con una cantidad de herramientas existentes. El ecosistema es grande y va creciendo. Aquí en esta gráfica se mencionan los más, yo considero los más importantes. De entrada, está compilado, puede trabajar con OpenJDK. Como les mencionaba, se ajusta perfectamente a MicroProfile. Puede trabajar con Netty, una versión mucho más optimizada, bueno, ligera que Jetty. Para el tema de REST, puede integrarse o se integra con Jersey. Para el tema de Open Tracing es la definición, es como el marco grande para hacer observabilidad, pero abajo tenemos a Jaeger y Zipkin, ¿no? Con esos tres podríamos estar implementando la observabilidad en nuestros microservicios. OpenAPI es la evolución de Swagger para documentar y hacer otras cosas con los servicios REST. GraalVM en particular nos ayudaría a generar imágenes o componentes nativos, es decir, que el código que generemos es nativo. Prometheus es para exponer las métricas. Jaeger y Zipkin ya lo mencionamos. Docker es para generar la imagen y Kubernetes es para trabajar en este marco de despliegue automatizado y de alto alcance, ¿no? Que es Kubernetes y que ya es la norma de facto, podríamos decir, ¿no? Ya alguien ponía por ahí en un tweet que Kubernetes ya es el nuevo app server, ¿no? Es donde estamos ahora o donde apuntaríamos a deployar, ¿no? Y una parte importante que igual si no la tienen en la mira, es importante que la vayan revisando, es el tema de GraalVM. GraalVM es una nueva máquina, no tiene años, una máquina virtual que se está optimizando en la parte de Java, que permitiría tener una capa que nos permitiría interactuar con todos estos lenguajes y con cualquier otro que quisiéramos hacer, siempre y cuando exista el adaptador que propicie esta comunicación. ¿Por qué utilizar Helidon o por qué estaríamos utilizando Helidon, ¿no? Es ligero, vamos a revisar ahorita un ejemplo sencillo. Ya hay artefactos en Maven, hay que decirlo, hasta el día de hoy se integra con Maven. Posteriormente, según he estado revisando, generará integración con Gradle, pero de entrada es con Maven. Es seguro, vamos a ver por qué es seguro, y la parte concurrente se refiere más a esta parte de la programación reactiva que estaríamos implementando si es que la quisiéramos utilizar completamente, ¿no? Vamos a revisar rápido un pequeño ejemplo para que veamos qué genera y cómo lo genera. Déjenme les comparto.
Ahora la terminal, no sé si ya deberían estar viendo la terminal. Estoy en una máquina, en un servidor de Oracle. Ahorita les menciono un dato interesante para los que no tengan dónde probar. Oracle está propiciando el uso de su nube y tiene por ahí una oferta que creo es muy, muy atractiva. Voy a crear una nueva carpeta, le vamos a llamar AP04. Como les mencionaba, de momento está integrado completamente con Maven, ¿no? Entonces ya existe un arquetipo que nos permite poder interactuar directamente con la creación de proyectos. Terminando este ejemplo, les voy a mostrar lo que trae la versión 2.0. Este ejemplo que estamos viendo es con la 1.4, que es la más utilizada, tomando en cuenta que es algo nuevo, entre comillas. Con la versión 2, que es con la que cierro la charla y mostrarles lo que trae de nuevo, sí sería bueno que lo conozcan y me parece que les va a resultar también muy, muy atractivo. Antes de hacer el clean install, fíjense que ya trae un Dockerfile. Y fíjense la imagen base, no sé si estén familiarizados con el Dockerfile, pero en particular el from nos indica la imagen base, ¿no? Entonces la imagen base que trae la versión 1.4 de Helidon es una imagen que trae Maven 354, pero con el JDK, ¿no? Que es lo que les mencionaba. El JDK pues es esta imagen base en particular, tal JDK9, pero lo que quería comentarles es que bien podría ser el OpenJDK. Tienen el nombre por ahí, por si alguien quiere revisar el repositorio de Docker y ver qué más trae esta imagen base, pero si se dan cuenta, la creación es muy sencilla, ¿no? Hay un segundo from aquí para continuar con la creación de la imagen. Y lo otro que les quería mostrar es que hay un siguiente Dockerfile que permitiría la creación de la imagen de manera nativa. Esto requiere tener integrado o instalado Gradle en la máquina, pero el archivo está completamente listo. Ahora sí, vamos a compilar y generar artefacto. En lo que se genera nuestro distribuible, sí sería bueno comentarles recordarles que esto que les estoy mostrando, pues les decía que es la versión 1.4. La versión 2.0.1 tiene poco que salió. El objetivo, los desarrolladores tienen como objetivo hacer mucho más atractiva el uso de la herramienta y le han sacado una opción que, si bien no es nueva, otros lenguajes ya lo han obtenido, ya lo han ofrecido, perdón. Creo que si bien podría ser algo muy interesante para quienes están comenzando o quieren comenzar, ¿no? a familiarizarse con la creación, en primera de microservicios, en segunda con microprofile y en tercera con alguna otra, ¿no? Si se dan cuenta, aquí lo copié, ya estamos generando ¿cómo decirlo?, de cajón o de manera automática, y ya estaríamos generando algunas URLs, ¿no? Y algunas URLs
pues forman parte de estos requerimientos que a veces nos van solicitando, ¿no? Y que a veces, aunque no nos solicitan, pero debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí hasta arriba, me voy a pasar a otra ventana. El microservicio es un saludo normal, aquí está, que pues nada más trae un hello world, pero de las URLs que vimos aquí, de este lado, hay dos en particular que seguramente algunos de ustedes ya ubican. El primero es el help, ¿no? ¿Por qué es importante el help en un microservicio? Recordemos que buena parte de toda esta eh, buena parte de esta, déjenme me gusta para acá, acá ya debe de verse. ¿Por qué es importante el help? Recordemos que buena parte del desarrollo de microservicios en cuanto a conceptos teóricos o que son aplicados ya en la redundancia en la práctica es el tener un help que nos permita poder avisarle a alguien más, ya sea un orquestador normal o normal digo, un orquestador que estemos construyendo por nuestra propia cuenta o alguna herramienta que estemos utilizando propietaria o el mismo Kubernetes que pide en su momento un servicio de help para saber si ya levantó o no. El help es importante y en particular Helidon ya lo trae, ¿no? ¿Cuál es otro servicio que en particular se utiliza mucho y forma parte de este pequeñito stack de herramientas o de cosas que debemos ofrecer y que se nos olvida? Pues el siguiente es el tema de métricas, ¿no? Las métricas no siempre las metemos y si bien en el caso de Spring Boot con Micrometer es muy sencillo su uso, hay maneras de hacerlo. Si bien es cierto que hay maneras de hacerlo con los otros frameworks, aquí la ventaja o lo que hay que tomar en cuenta o el pequeño pasito adelante es pues que ya está listo, ¿no? Ya no tenemos que hacer nada. Trae las métricas básicas de un monitoreo animal a nivel de máquina virtual, no trae más allá. Pero como ya trae las librerías, ya podríamos comenzar a crear nuestras propias métricas, ¿no? Voy a dejar de compartir esta para compartirles el browser. Quiero acercarme a la... Acercarme a los tiempos. Ok, aquí ya deberían estar viendo el browser. Y lo que les quería mostrar es, para acercarnos más a los tiempos, es esta parte, ¿no? Voy a pecar de reutilizar lo que trae la página principal, pero me parece que es muy ilustrativo lo que hicieron. ¿Qué hicieron en particular o qué están haciendo con la versión 2? Con la versión 2 viene una pequeña herramienta de línea de comandos
que lo que permite es poder interactuar en vivo con el código. Si alguien viene o ha trabajado con Grails o alguien viene de otros lenguajes, quizás Elixir, quizás ¿qué otro lo hace en vivo? Python me parece que tiene un marco de trabajo similar. Podríamos estar trabajando, ¿no? En nuestro caso con Java, había por ahí el famoso, es un producto propietario, nunca supe si llegó a ser open source, pero JRebel permitía hacer una recarga en caliente de las clases y poder trabajar todo este rollo, ¿no? Si a alguien le gusta este estilo de trabajo, sí le va a interesar un poco este tema de la versión 2, que tiene poco que salió, ¿no? No nada más tiene el CLI, ¿no? Aquí a la izquierda vamos a ver absolutamente todo lo necesario para poder trabajar con Helidon hasta el día de hoy, ¿no? Esos son muchos los puntos de integración. El ecosistema está creciendo bastante. Nada más para hacer un pequeño resumen, trae cores, tolerancia a fallas, gRPC, lo de Helche ya lo vimos, JSON, JPA, JWT, lo de las métricas lo mencionamos, los streams activos, un cliente de redes, lo del tema de tracing, WebSocket que quizá no ha despegado como muchos esperaríamos, pero pues está disponible y se sigue utilizando y está ahí como opción. Y listo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría, el objetivo de esta charla era más como que motivarlos a comenzar a utilizar la herramienta. En el tema de Grails, si aún no ha quedado claro, el concepto general es poder en primera interactuar con otros lenguajes de manera transparente a través de una única máquina virtual, pero para lograr esto te tienen que crear traductores y temas ahí orientados a lenguajes de programación, y en particular esto permitiría que al tener librerías para hacer esta conversión, y muchas de esas son librerías nativas, poder generar una imagen nativa de lo que estemos haciendo. El tema con, déjenme regreso a la pantalla otra vez. El tema con este tipo de Grails en particular es que sí se llegan a requerir cierto tipo de... Vamos, hay que instalar principalmente el entorno de trabajo de GraalVM, que al final de cuentas es una máquina virtual, pero vamos, tienen todas las... No encuentro la presentación. Acá está. Es una máquina virtual igual, pero que trae sus equivalentes de librerías en una versión mucho más nativa, ¿no? Esto lo que permite es acercarnos a la... Acá está. Esto lo que nos permitiría es poder generar versiones en primera nativas de nuestros desarrollos, y en segunda nos permitiría poder interactuar con estos lenguajes, ¿no? El tema de la programación políglota, denme un segundo, tengo un problema aquí. Perdón, un pequeño asunto aquí. Y lo que les quería mencionar más era el tema de Graal y motivarlos. Les mencionaba que el principal objetivo de la charla era más motivarlos
a acercarse con el uso de la herramienta. Ya deberían estar viendo mi pantalla. Ahí está. Y para tratar de ajustarnos a los tiempos, sí me gustaría concluir con nuevamente, ojalá la charla los haya motivado lo suficiente para acercarse al framework. Es una herramienta más. Siempre me preguntan cuál recomiendo y yo lo que digo es que pues, herramientas no sobran, ¿no? Mientras más tengamos, es mucho más grande nuestra caja y podemos resolver mucho más cosas y nuestro enfoque es mucho más grande, ¿no? El segundo punto es de que va de la mano de Oracle. Si ustedes en su empresa, en su filosofía, en su visión, comulgan mucho con Oracle, pues van a encontrar muchas cosas buenas de ese lado, ¿no? Lo de los estilos de programación sí es bueno irlo tomando en cuenta como una ventaja, quizás para experimentar, quizás para probar nada más y listo, ¿no? Y con lo que quería cerrar es, la máquina que vieron que estaba utilizando es parte de unos servicios gratuitos que tiene Oracle. Por si alguien gusta, puse un post ahí en el que puede obtener la promoción de manera de por vida 2 instancias y muy sencillas, pero me permito correr código y ahí pueden ver el tema, ¿no? Y me parece que pasaríamos a preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas y respuestas, creo que hay una acá. Está muy limitado. La pregunta es si la compilación a nativo de Graal para el uso de librerías de conexión con buses Rabbit. O sea, yo la traduciría a qué tanto se integra con otros eh, mecanismos, otras librerías. Yo lo que comentaría aquí sería, es importante poder eh, validar primero que la compilación nativa funciona hacia la librería que queremos y a partir de ahí sí sería bueno tener esa validación y poder pasar, ¿no? Uno de los temas que tenían las primeras versiones de GraalVM era que no todo se podía pasar a nativo por obvias razones y sí es importante, o sería muy importante poder validarlo antes que de avanzar. No sé si hayan más preguntas. Con el tema de DevOps, bueno, si asumimos que de momento está funcionando con Maven en particular, Maven se integra perfectamente con cualquier plugin, perdón, con cualquier pipeline de Jenkins o Bamboo, alguna otra herramienta que estén utilizando. Y en particular las líneas de comandos para generar imágenes nativas o contenedores nativos son lo suficientemente, la respuesta es lo suficientemente amplia como para poder integrarlos también en un pipeline de integración continua. Ok, no sé si hay más preguntas. Ok, si no hay más dudas.
Isaac, Sí. pues yo no veo más preguntas. Ok. Si quieres, nada más déjame. Comparto yo pantalla. Bueno, pues le agradecemos a Isaac que haya estado con nosotros. Aquí nos preguntan si podemos compartir las diapositivas. Sí, la grabación va a estar disponible en los siguientes días, probablemente la primera semana de septiembre. Van a estar en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar en lauc.org. Y ahí van a estar las grabaciones de todas las presentaciones. Les agradecemos por haber estado con Isaac. Sigue el track de Java el día de hoy. En 10 minutos empieza la siguiente sesión. Así que les agradecemos. Gracias, Isaac, por tu participación. Muchas gracias. Que sigan en el evento. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Ya, perdón, Robert.